Hola, muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este webinar sobre Copilot para Microsoft 365. Muchos de vosotros ya conoceréis qué es Copilot, pero hoy nuestra compañera Selenia Blanco os va a descubrir todo su potencial y además cómo vas a poder multiplicar tu productividad automatizando y delegando tareas rutinarias y tediosas en un asistente virtual. Hoy vas a descubrir cómo puedes hacer que la inteligencia artificial trabaje para ti. Como en cada webinar, os recordamos que tenéis un panel para poder poner todas vuestras dudas y preguntas y al final del webinar Sele las resolverá. Ahora sí, Sele, todo tuyo. Puedes empezar con la sesión. Perfecto, gracias, Cris. Bueno, como os comentaba Cris, bueno, yo soy Selenia Blanco, soy la responsable del equipo de Intelligent Apps en Verne y hoy, bueno, el objetivo del webinar es explicaros a todas las personas que estáis conectadas, pues ver una parte inicial un poco más teórica de cuáles son las bases de Copilot para Microsoft 365. ¿Qué ventajas es lo que nos aporta esto a nivel laboral? Y bueno, riesgos y buenas prácticas que podemos y que debemos de tener en cuenta. Y después terminaremos viendo dos posibles casos de uso aplicados a diferentes departamentos de una empresa para que bueno, pues podamos visualmente ver cómo obviamente no nos va a hacer un trabajo por nosotros, pero sí nos va a ayudar a reducir tiempos de una forma importante y nos va a ayudar a enfrentarnos a nuestras tareas del día a día. Vale, pasamos la diapositiva. Antes de comenzar a hablar de Copilot, es muy importante pues, introducir la IA generativa, ¿vale? Todo lo que lleva por detrás Copilot es fundamentos de lenguajes de gran tamaño, los Large Language Models, que son precisamente pues, un tipo de inteligencia artificial que tienen la capacidad de imitar el razonamiento humano mediante este tipo de modelos y básicamente se han conseguido entrenando un montón de datos de diferente tipo, texto, imágenes, voz, datos más estructurados, no estructurados. Y este modelo, al final, es decir, con el entrenamiento de todos estos datos, este modelo ha sido capaz de desarrollar la capacidad de devolvernos también pues, imágenes, texto, ha sido capaz de analizar sentimientos en un texto, en una conversación, reconocimiento de objetos, etcétera. La gran revolución que estamos escuchando ahora mismo de Copilot, bueno, Copilot, ChatGPT y todo este tipo de herramientas, es que no es algo que se haya inventado ahora, ¿vale? Esto realmente ya se inventó hace más de 15 años. O sea, lo que realmente ha sido revelador es que en los modelos tradicionales digamos que cada modelo era capaz de hacer única y exclusivamente una cosa. Es decir, si yo tenía un modelo que quería que me resumiese un texto, me lo hacía a las mil maravillas. O si yo tenía un modelo para que me tradujese, me traducía el contenido que yo le indicaba muy bien, pero sin embargo no me resumía. Es decir, cada modelo era único e independiente. La gran revolución es que precisamente las personas de OpenAI han sido capaces de eh, unificar en un único modelo que hiciese todas estas tareas. Es decir, que si yo mediante una instrucción quiero que me resuma, me lo resume, si quiero que me traduzca, me traduce, si quiero que me extraiga ciertas respuestas, me lo extrae, si quiero que genere contenido, me lo genera. Es decir, un único modelo es capaz de hacer absolutamente todo. Además, cuando hablamos de que es capaz de hacer absolutamente todo, estamos hablando de que es capaz de hacer tareas por nosotros, tanto a nivel más de negocio como a nivel más técnico. Es decir, estos modelos incluso son capaces de generar códigos de programación, es decir, serviría y son capaces de dar servicio, por así decirlo, a cualquier persona y de cualquier ámbito
laboral. La segunda gran revolución que ha conseguido las personas de OpenAI, que de hecho con el lanzamiento inicial que habían hecho con ChatGPT, es bueno, pues que pusiesen al servicio precisamente de todo tipo de personas, independientemente de que supiésemos o no supiésemos qué es esto de la IA generativa y cómo funciona de base, que fuésemos capaces de utilizarlo de una forma sencilla. Es decir, al final, el modelo o la forma de interactuar de cualquier persona con una herramienta generativa es indicarle un prompt. Un prompt, seguro que la mayoría de los que estéis aquí ya estáis habituados a escuchar ahora mismo hablar de él, y al final no deja de ser esa instrucción que nosotros le generamos a ese modelo con lenguaje humano, es decir, sin tener que realizar ninguna especificación concreta ni muy técnica, es decir, es como si estuviéramos hablando con otra persona. Entonces, con esa instrucción llevamos el contenido a un lenguaje, a un modelo de lenguaje largo, y esto lo que hace es generarnos luego contenido que nos devuelve, pues bien a nivel de texto, a nivel de imagen, etcétera. Entonces, eh, han sido dos grandes revoluciones y por eso ahora mismo está habiendo este boom de la IA generativa, ¿vale? Por una parte, han logrado las personas de OpenAI que un único modelo fuese capaz de hacer absolutamente cualquier o prácticamente cualquier tarea, y además ponerla a disposición de cualquier persona humana que no entienda o que no sepa utilizar o no sepa las bases de la IA de la inteligencia artificial. Por eso que es muy importante, sobre todo para aquellos que no controlamos qué consiste la inteligencia artificial generativa, cómo funciona por debajo, para tener en cuenta ciertos riesgos, es muy importante conocer que aunque nosotros estemos interactuando con una máquina y aunque nos dé la sensación de que nos está contestando constantemente con un lenguaje pues aparentemente razonable, con un lenguaje que aparentemente parece humano, tenemos que ser conscientes de que no nos está entendiendo. Lo que lleva por debajo es una asignación de probabilidades de qué palabra de qué palabra va a venir después, ¿no? Es decir, he encontrado un artículo que realmente pues, lo explica muy bien. Es decir, si yo indico un prompt a la IA generativa en donde indique pues más vale pájaro en, esto lo que va a hacer es llevárselo al modelo y devolverme la siguiente palabra más probable. Más vale pájaro en mano, ¿vale? Después, esto no se queda aquí, es decir, va siguiendo, encadenando esas probabilidades de qué palabra viene después hasta que llega a un fin de, vale, pues después de esta palabra no viene nada más. ¿Cómo asigna prioridades para saber qué palabra es la que viene después? Obviamente esto es sintetizándolo mucho, pero para verlo de una forma visual es interesante. Es decir, al final, como os hablé antes, este tipo de modelos está entrenado con un montón de datos donde, bueno, pues aparecen estas palabras. Entonces, lo que va a acceder el modelo, en este caso, pues estamos hablando de ChatGPT porque es el que está utilizando en este ejemplo, pero cualquier inteligencia artificial seguiría este patrón, ¿no? Es decir, accede a su biblioteca y ve que la mayoría de veces, como os fijáis, aquí muchos papelitos, es decir, el 90% de las ocasiones, después de más vale pájaro en, viene mano, con lo cual le da más peso. Hay alguna ocasión que se encuentra vale pájaro en este o vale pájaro como aquel. Sin embargo, como aparece en menos proporción en esa biblioteca de conocimientos que tiene la inteligencia artificial para ellos, por eso asigna la siguiente palabra a mano, ¿vale? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta de que no nos entiende, por mucho que que pueda llegar a simular una interacción humana, no deja de funcionar por probabilidades por debajo, ¿vale? Entonces, todo lo que genere tenemos que ser capaz de nosotros supervisarlo. Siempre va a necesitar, siempre va a ser necesario que el razonamiento humano al final esté detrás para validar que lo que nos genera es correcto o no es correcto, porque efectivamente Copilot y las herramientas
de este estilo, ¿vale? ChatGPT, etcétera, tienen errores también, porque al final, bueno, pues acceden a información, pero cada vez es más precisa, cada vez comete menos errores, pero yo me acuerdo de un inicio que a lo mejor tú le pedías cuánto es 2 más 2 y te decía 3, no te decía 4, ¿vale? Es decir, creo que también este tipo de tecnología acaba de arrancar y vamos a llegar a una evolución donde el aprendizaje de este tipo de modelos va a ir cada vez a más. Entonces, Microsoft ha apostado por incluir dentro de cada una de sus herramientas, de su stack de herramientas, ¿vale? Una inteligencia artificial, un copiloto, ¿vale? De ahí que hablemos de copilot. Muchas veces genera confusión la palabra copilot, porque escuchamos copilot en Power BI, copilot en GitHub, copilot en Excel, y creemos que el licenciamiento de este copilot es para todas o que ya está disponible para todas o que en todas las herramientas funciona igual. Y esto no es así, debemos de tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Sí, la apuesta es muy fuerte, como vemos, prácticamente para personas técnicas, para personas de ventas, para personas más de oficina, está incluyendo un asistente de inteligencia artificial que nos ayude a nosotros a mejorar nuestra productividad. Dentro de Microsoft 365, que es en lo que vamos a centrar el webinar el día de hoy, no está incluido el copilot, pues por ejemplo en Power BI para que nos ayude a generar reportes o el copilot en GitHub para que genere código dentro de GitHub por nosotros, ¿no? Sino que utilizará este copiloto, este asistente que interactuará en lenguaje humano con nosotros, pues en Excel, en Word, en Outlook, PowerPoint, es decir, en las propias herramientas. Además, como vemos aquí, veremos más adelante, tanto la parte lo que incluye Microsoft 365 Copilot es tanto este copiloto dentro de las herramientas como una capa extendida donde podemos llegar a conectar a alguna aplicación más este copiloto y donde esta parte de Microsoft Graph que veremos ahora es capaz de acceder a los contenidos empresariales nuestros y darnos una experiencia mucho más personalizada en función de la información laboral y de documentos y accesos que tenemos nosotros. Entonces, es importante quedarnos aquí con que será un asistente donde nos ayudará en cada una de las plataformas del stack de Microsoft y en este caso nos vamos a centrar única y exclusivamente en las de Microsoft 365 de Copilot. ¿Qué opciones tenemos a día de hoy con Copilot para Microsoft 365? La parte de licenciamiento, aquí tenemos, nos pone, digamos que Microsoft dos opciones, una más individual, ¿vale? Y una más para organizaciones. La individual tenemos de comienzo una parte gratuita que podemos utilizar cualquier persona para irnos adentrando desde ya a practicar con este tipo de herramientas y a empezar a experimentar este tipo de nueva metodología de trabajo con esta versión gratuita. Pero también nos ofrece una versión Pro, que esto sí que puede ser un pago mensual de aproximadamente unos $20, donde nos da ciertas capacidades del Copilot para Microsoft 365. Como podéis ver, no entraría en la capacidad de Teams dentro, ¿vale? Con lo cual sí nos darían Outlook, Word, Excel, PowerPoint, la capacidad de tener Copilot integrado en estas herramientas, pero no nos da esa experiencia más particular de negocio y no nos da esa experiencia también en Teams, que sí que nos da el Copilot para las organizaciones. En este caso, el licenciamiento, sí es cierto que no nos permite un pago mensual, tiene que ser un pago anual de unos $30 aproximadamente. Y en este caso nos da
acceso al full equip, es decir, incluye Teams, además incluye Microsoft Graph Grounding, que esto lo que significa es que accede a nuestros contenidos, accede a la documentación en la que nosotros tenemos permisos en SharePoint, en nuestro Teams, en nuestro correo, para generar contenido personalizado para nosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué arquitectura lleva por debajo? ¿Cómo funciona? Son, bueno, como bien os he ido adelantando, dentro de las herramientas de Office 365, ¿vale? Pues Teams, PowerPoint, Outlook, Excel, Word, ya está también OneNote. Bueno, pues al final la persona, como veremos más adelante, abrirá el copiloto dentro de cada una de estas herramientas, introducirá el prompt, esa instrucción en lenguaje humano, y esto lo que hace es llevárselo al modelo, ¿vale? Para combinar la dirección, o sea, la información del prompt en dos direcciones. Por una parte, al modelo para que interprete lo que es lo que le estamos pidiendo mediante ese prompt, mediante esa instrucción, pero por otra parte accederá también a través de Microsoft Graph al contenido, a los emails, a los documentos, a las reuniones, a los chats, al calendario, a los contenidos, es decir, a todo lo que nosotros tenemos en nuestro entorno empresarial con permisos para ofrecernos luego una devolución de una información muchísimo más personalizada. ¿Qué beneficios tiene Copilot para Microsoft 365? Después de mi experiencia jugando con él, al final tenemos que recordar que nada, llevamos un mes y medio casi con Copilot 365 disponible para empresas bueno, para empresas tanto grandes como pequeñas, pero que han dado la posibilidad de poder tener licenciamiento individual sin llegar a esas 300 que te pedían antes, ¿no? Entonces, los mayores beneficios yo creo que son que te permite resumir y sintetizar información muy bien. Generación de contenido es como más lo podemos llegar a exprimir. Incluso nos ayuda también a la analítica de datos. Luego veremos cómo, particularmente en las herramientas. Creo que es algo que no solo beneficia a las personas, es decir, y a los empleados, es algo que beneficia tanto al negocio como a los procesos como a las personas, ¿vale? Nos va a fomentar la innovación y la creatividad con esta generación de contenido, es decir, no solo genera lo que yo le digo, sino que incluso me da ideas más allá, ¿no? Veremos que va a multiplicar nuestra productividad y nuestra agilidad, es decir, como empleado, con la demo lo veréis donde vale, la tarea que tengo que hacer no me la va a hacer completa, obviamente, pero sí me va a dar un punto de partida donde me va a generar, pues en muchos casos, a lo mejor ahorrarme más del doble de la mitad, o sea, más del doble del tiempo que podría llegar a invertir en esa tarea. Esto se traduce sobre todo en satisfacción en los empleados, ¿vale? Porque al final ves que con cada tarea pues nunca es partir de cero, pues que te va a apoyar, que no estás solo, por así decirlo, ante esa tarea. Te genera nuevas capacidades porque al final te permite llegar a hacer cosas que a lo mejor tú no tienes esos conocimientos por detrás, que no tienes esos conocimientos básicos y nos permite generar pues, nuevos productos, ¿vale? Con esa innovación pues, nos permite llegar a más allá. ¿Qué aspectos deberíamos tener en cuenta a la hora de interactuar con Copilot? Una, la importancia del prompt, ¿vale? De esa instrucción que le damos. Creo de forma muy positiva que nos vayamos introduciendo en esta metodología de trabajo, al menos de esa forma gratuita, para ir practicando sobre todo con los prompts, para saber cómo le voy preguntando y qué tipo de respuestas obtengo en función del prompt que yo le estoy dando a la aplicación, ¿no? A la IA generativa. En este caso, pues tengo como varias formas hay muchas, ¿vale? Pero dos de ellas yo puedo ir interactuando con Copilot a través de una cadena de prompts, de genérame contenido sobre Power Apps y, bueno,
pues te da un contenido inicial y luego pues ahora cámbiamelo de tono, ahora cámbiamelo no sé qué. Es decir, tú puedes irle dando instrucciones y poco a poco ir llegando a tu objetivo. O sin embargo, también puedes desde un inicio, pues en ese prompt darle contexto, es decir, oye, pues necesito, que veremos después el ejemplo, ¿no? Necesito generar un contenido para un documento de preventa de un cliente tecnológico, ¿no? ¿Qué datos de entrada le doy? Pues sobre qué quiero que hable, la instrucción, cómo quiero que lo haga, ¿no? Y cómo quiero que me lo dé. Es decir, pues necesito que me generes una lista de 10 posibles temas a tocar en esa presentación, necesito que me generes el contenido con tres párrafos, es decir, en función de lo que yo le vaya dando en esa instrucción, me va a devolver. Cuanto más detallado, cuanto más contexto yo le dé a ese prompt, más más certero o más voy a obtener una mejor respuesta de una forma más cercana, más rápida, ¿no? La segunda parte que debemos de tener muy en cuenta es la securización del entorno, pues no podemos dejar de ver que al final está accediendo a documentos empresariales. ¿Qué significa esto? Que os voy a poner un ejemplo muy gráfico. Imaginaros que yo tengo un SharePoint en el cual no lo tengo securizado por debajo. Entonces, he volcado información sobre nóminas. Entonces, imaginaros que un compañero que tiene la licencia de Copilot para 365 puede llegar a acceder o sea, hace una pregunta sobre nóminas y como ese SharePoint y ese documento no está securizado, al final va a poder llegar a obtener esa información. Entonces es muy importante que para adentrar este tipo de tecnologías en las compañías nos aseguremos de esa securización del entorno, de nuestros SharePoints, de que tengan permiso solo las personas adecuadas, etcétera, ¿no? Luego, para mí lo más importante sobre todo es subirse a una rueda de una nueva metodología de trabajo. Soy consciente que estamos en el pico inicial, como cuando llega cualquier aplicación bueno, cualquier tecnología nueva que llega, siempre en el momento del lanzamiento hay unas expectativas muy sobredimensionadas, ¿vale? Pues vemos vídeos que hace cosas súper chulas, donde luego entraremos en un pico donde, ostras, pues es que no hace exactamente lo que yo estaba viendo en ese vídeo, ¿no? Pero sí llegaremos a un punto más de meseta donde será un punto intermedio donde veamos esa productividad y cómo nos va a ayudar y por eso creo que es bueno que nos vayamos subiendo para en un corto plazo de tiempo lleguemos a esta meseta de ver cómo realmente nos puede llegar a apoyar. Algo que no os comenté es decir, la importancia de la securización en cualquier versión que utilicéis, ¿vale? Si utilizáis la gratuita todavía cabe más. No accederá a vuestro contenido empresarial, pero es muy importante también que no deis contenido empresarial en los prompts porque no está securizado. Eso se puede llegar a utilizar para seguir entrenando el modelo. Sin embargo, en el Copilot para 365 no. Lo que tú generas en el prompt es simplemente una pregunta, pero eso queda securizado en tu entorno. En ningún momento se sigue utilizando para seguir reentrenando el modelo, ni será visible a ningún otro compañero. Capacidades de Copilot dentro de las herramientas. Veremos ahora, antes de pasar a la demo, bueno, qué nos permiten cada una de las herramientas de Office. Dentro de Word veremos que nos ayuda a generar contenido en base a otro documento empresarial o no que nosotros tengamos. Resume muy bien el contenido de un Word que tengamos. Si estamos escribiendo algo, no nos gusta la forma en la que lo tenemos redactado, reescribe ese texto por nosotros e incluso nos da varias opciones de esa reescripción. Es capaz de transformar texto en tablas, tú puedes llegar a hacer un Q&A, preguntas y respuestas sobre un documento o preguntarle directamente sobre un documento largo y que te genere una respuesta y además te linka de dónde ha sacado la información para que después tú tengas ese seguimiento, ¿no? De dónde lo ha sacado de forma concreta. Y también nos permite interactuar con Copilot, es decir, con esa IA generativa y hacerle preguntas, sean internas o externas. Dentro de Excel, aquí sí que hay que recordar que es una de las herramientas que a día de hoy está en preview.
pero yo considero que le queda muy poquito tiempo, ¿vale? Porque hasta la semana pasada solo se podía llegar a interactuar con él en inglés. A día de hoy, ya, o sea, en cuestión de una semana, ya se puede interactuar en español. Por eso os digo, esto evoluciona a pasos agigantados y lo que os estoy contando hoy a lo mejor mañana ya existe y ya está mucho más mejorado porque va a seguir evolucionando. Entonces, dentro de Excel lo que hay que tener en cuenta es eso, que lee hasta 2 millones de celdas. Lo que sí que tiene que estar el Excel es volcado en SharePoint o OneDrive, no te lee o sea, no te genera la analítica y esa interactuación con Excel si tú lo haces en local, sino que tiene que estar subido en ese entorno. Te permite analizar datos, generar tablas dinámicas y gráficas por ti, te genera columnas con fórmulas, te resalta, te ordena, puedes hacerle también incluso alguna pregunta. Luego lo veremos con un caso de uso. En PowerPoint nos permite crear desde cero una nueva presentación con nuestra plantilla corporativa o con alguna otra plantilla que haya de base. Puedes empezar desde cero o hacer referencia a otro documento para que en base a un documento Word te lo genere. Te resume una presentación también. Puedes agregar diapositivas con un contenido de texto que tú le indiques o de imagen. Y además algo que sí que intenta en todo momento es darle un orden a las presentaciones, independientemente de que partas de cero o que ya lo tengas, te genera y te permite dar ese orden. Dentro de Outlook, ¿qué facilidades nos da? Pues sobre todo generar un nuevo correo pues añadiendo la longitud, el tono que nosotros deseemos, que tenga el contenido de ese correo, nos resume hilos de correos completos, nos sugiere respuestas a una conversación y incluso, pues sí, que es lo que llama entrenamiento de Copilot. Es decir, si yo escribo un correo y quiero ver qué sentimiento genero, le doy al entrenamiento y me dice, pues está siendo un poco borde o necesitas ser más explícita. Es decir, nos evalúa cómo nosotros estamos interactuando pues si queremos mejorarlo. Dentro de Teams, algo que, bueno, a día de hoy necesitáis a nivel de administración activar la posibilidad y las políticas de transcripción dentro de vuestra organización, pero con la transcripción y la grabación de las reuniones, pues os permite resumir los puntos clave, listar los to-dos que se han acordado por cada persona, te hace sugerencias dentro de la reunión, oye, ¿qué le puedo preguntar a Beth para desbloquear el tema? Te hace sugerencias, es decir, está muy bien, incluso algo que va a llegar que todavía no ha llegado, o es que cuando tú estás invitado a una reunión que no has podido asistir, hay una opción que va a ser de, oye, manténme en off. Entonces, cuando termine la reunión, tú no has podido asistir, pero sí realmente vas a poder ir aquí y hacerle las preguntas que tú necesites saber de, oye, ¿qué han dicho de esto? O te plantea directamente el resumen o que se ha acordado de tareas de quién tiene que hacer qué. Entonces, bueno, es algo muy interesante. Dentro de todo el paquete, ¿vale? Hay más funcionalidades. He seleccionado estas para ver las puras del paquete Office, pero bueno, eso. Existe también en OneNote, dentro de la propia Teams o del propio stack de Microsoft tenemos un copiloto donde podemos realmente preguntarle, resúmeme lo más importante de la última semana. Entonces hace tanto a tu Teams como a tus correos y te resume lo último. Dime lo último que he hablado con Beth y te resume los puntos más importantes que has interactuado con Beth en esa última semana, ¿no? Vamos a pasar ahora a una parte más gráfica. Al final sí que os he contado muy rápido pues, posibilidades dentro de cada una de las herramientas. He seleccionado dos ejemplos, ¿vale? Una sería un Excel para ver bueno, cómo poder explotarlo dentro de recursos humanos y qué nos ofrece. Y he escogido esto para que veáis que incluso en versión preview ya está haciendo cosas chulas. Y luego, pues, vamos a generar contenido con formato empresarial, tanto en Word como en PowerPoint. Entonces, os voy a compartir
El primer ejemplo, ¿vale? Como os acabo de decir, vamos a hacer un ejemplo en Excel. En este caso está subido en un SharePoint. Como os comenté, es importante siempre que lo utilicemos, que esté volcado ahí, porque si no, no vamos a tener la opción del copiloto. Esto me está abriendo. Y bueno, como os mostraré ahora, lo primero que veremos dentro del Excel es cómo ya viene integrado bueno, el botón de Copilot dentro de la herramienta aquí. ¿Vale? Es decir, todas las herramientas van a tener integrado este botón para que nosotros podamos hacer uso del copiloto o no. Como os comentaba, este es un Excel en bueno, que hay información ficticia de recursos humanos, ¿no? Pues imaginémonos el ID de los empleados que tenemos en 3 centros de trabajo, cuáles son las fechas de antigüedad, bueno, el rol, el puesto, código de contrato, salarios en diferentes años, bueno, el número de seguros médicos, algún concepto que tenga mayor en su nómina, ¿no? Obviamente este Excel está acotado, pero que podríamos imaginar cualquier extracción de nuestro programa de nóminas que podríamos llegar a estar haciendo a la hora de jugar con este dato. Estamos poniendo este ejemplo, pero al final es extrapolable a cualquier es extrapolable a cualquier ejemplo y a cualquier departamento. Es lo más interesante de Copilot, ¿vale? En este sentido. Entonces, en el momento en el que yo pulso el botón de Copilot, se me va a abrir aquí esa opción de interactuar con él. Como veis, todavía está en versión preliminar y lo que va a hacer es, como veis, a veces le cuesta arrancar, pero lo que va a hacer es primero darme ya unas opciones de qué es lo que va a poder hacer esta persona, o sea, el copiloto por mí, ¿vale? Es decir, oye, pues añadirme una fórmula de columnas, resáltame, analiza, filtra, etcétera. Entonces, por ejemplo, tengo aquí ciertos prompts, ¿vale? Que ya he interactuado con él para hacer las pruebas. En estos casos, siempre toda la información tiene que estar dentro de una tabla, ¿vale? El Excel tiene que estar en formato tabla, si no, no me deja interactuar con él. Entonces, yo ahora mismo tengo el ratón fuera y no me permite. En el momento en el que yo me pongo dentro de la tabla, sí me lo permite ya, ¿vale? Entonces, aquí voy a generarle la pregunta bueno, que le hice antes, ¿vale? Que ahora ya veo un cambio porque hasta ahora me ponía esto en español, es decir, tanto las pruebas como de ayer como las que hice hoy me lo ponía en español y ahora me lo pone en inglés, ¿vale? Es decir, todavía esto está en versión preliminar, pero si os fijáis, en cuestión de nada, cada vez esto va a ser más rápido porque, insisto, que está en versión preliminar, pero en cuestión de unos segundos me ha generado bueno, por centro de trabajo, como veis, hay 3, el, el salario medio en 2002, 2023, perdona, 2022, 2023 y 2024. Cada cosa que yo genere me va a permitir añadirla a una nueva hoja, es decir, generarme una nueva hoja dentro de mi Excel en donde volcará, si esto responde, no sé si se está apretando, pero bueno, donde volcará tanto la gráfica como os lo diré, la tabla dinámica que se genera donde cruza esta información. Si se peta, volveré a... Se quedó pillado. Esto a veces no es tanto del copiloto, sino que a veces las herramientas de 365 pues fallan. Casi lo voy a volver a iniciar. Un segundo.
Pues se me quedó bloqueado el ordenador por completo. Sí, de hecho, Cele no te va acorde la voz con la imagen. Sí, vale, se me Cierra acaba de cerrar. Excel. Confírmame, porfa, Cris, que ha vuelto a la normalidad. No, todavía no. Seguimos viendo la Hola, pantalla de hola. Excel. ¿Me oyes? Sí, sí, vale. Hola, A ver, habla un poco más, parece que sí. Ah, vale, ya está. sí, Ahora se ya ha vemos solventado. Excel y la voz va acorde. Sí. Sí, vale. Bueno, esto acaba de suceder, estos son los típicos fallos del directo, pero no es, o sea, ha sido más por el rendimiento del equipo que no por el propio copiloto, ¿vale? Como veis, al final yo o sea, introduje el prompt y directamente me ha generado esa nueva página en donde me genera, por una parte, pues el promedio del salario por año por cada una de los centros de trabajo y además me genera el gráfico, ¿vale? Que yo le he pedido. Es bastante bueno y ya os digo, esto va a tardar cuestión de segundos. Es decir, como comentamos, podríamos llegar a solicitarle, pues eso, que genere analítica de datos, pero también podemos llegar a solicitarle a Excel otros ejemplos, ¿no? Es decir, para que, imaginaros que esto es un, mm, un Excel inmenso donde yo quiero conocer pues cuál es el empleado con mayor antigüedad de la empresa. Pues obviamente tenemos técnicas para saber hacerlo fácil, pero podríamos llegar a hacer preguntas incluso a los datos, ¿vale? Que nos genera. Esta opción todavía no es la mejor de todas, pero sí que ya empieza a hacer cosas, ¿vale? Es decir, eh, está terminando de darme esa respuesta. Mi ordenador hoy va un poco más lento, pero vemos que el empleado más antiguo es el ID 115, con fecha el 15 de enero de 1992. ¿Vale? Es decir, es capaz de interpretar mi instrucción y si yo efectivamente ordeno de más antiguo a más reciente, veo que efectivamente este es el empleado más antiguo, ¿vale? Estoy poniendo un caso muy obvio para verlo, que efectivamente esto sucede así, ¿vale? O incluso creo que resaltar los 10, o sea, podríamos hacer cosas como, oye, resáltame los 10 salarios más bajos de 2024 y lo que te hace directamente es ponértelos en amarillo, ¿no? O ¿cuántos empleados tienen plus transporte? Pues te dice, oye, va a acceder ahí, lo mira y lo hace. E incluso te genera o sea, columnas con nuevas fórmulas que muchas veces a lo mejor no sabemos cómo hacer, ¿no? Entonces yo en este caso lo que le voy a pedir es vale, me tengo que poner encima de la tabla y lo que le voy a pedir es, necesito generar una nueva columna que me calcule el coste de la seguridad social del año 2024. El coste de la seguridad social es siempre el 31,98% del salario. El máximo importe de coste de seguridad social es 18.115,39. Es decir, yo simulo que aquí no sé cuál es por debajo la, la fórmula, ¿vale? Por eso os decía que incluso nos puede llegar a generar nuevas capacidades en cualquier herramienta de las que nos podamos imaginar del paquete de Office, porque nos permite llegar a conseguir esa tarea, ¿no? Es decir, yo con esta instrucción lo que va a hacer es añadirme al final del Excel que yo tengo una nueva columna ya directamente con el cálculo hecho, ¿vale? Ahora efectivamente está tardando un pelín más de todas las pruebas que he hecho. No sé si es porque estoy compartiendo también a través de GoToWebinar, pero lo genera en un momento, vamos. Primero lo que nos hace es darnos la sugerencia de cuál va a ser la fórmula que va a usar en el momento en que le damos a insertar la columna. Directamente nos trae el dato a ese Excel, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, para que lo veáis, le he dicho que, oye,
o sea, al final lo que tiene que hacer es multiplicar el salario de 2024, que yo, si os fijáis, no le puse salario, es decir, necesito, calcula el coste de la seguridad social para el año 2024, es que hasta no me he referido a la columna concreta, ¿no? Pero al final multiplicar esto por el 31,98%, espérate, por 0,31,98, y como ves da exactamente lo mismo, y además ha sido capaz de caparme, como yo le he dicho que lo máximo de coste de seguridad social es los 18.115 euros, fijaros, me lo ha capado, ¿vale? Es decir, yo en mi prueba que he metido yo ahora a mano no lo tenía, entonces ha sido capaz de hacérmelo con una sola instrucción verbal, ¿vale? Vale, vamos a dejar aquí el ejemplo de Excel, lo voy a cerrar para ver si no me genera ruido en la siguiente. La siguiente demo, lo que vamos a tratar de hacer, para que también veáis un ejemplo, es generar una propuesta muy básica y muy simple, obviamente, porque tenemos muy poco tiempo, ¿vale? Con nuestra plantilla corporativa, en este caso, pues bueno, yo estoy utilizando la de Verne, pues quiero hacer una propuesta para Power Up, ¿no? Bueno, pues porque me lo ha pedido un cliente. Entonces, voy a intentar generar, para no partir de cero, de documentos, de PowerPoints que mi compañía ya tiene generados sobre estos aspectos para hacerlo, ¿no? Entonces, veréis que además, si no falla, es súper rápido. Yo lo que he hecho es generarme en la misma carpeta tres PowerPoints, ¿vale? Uno sería la presentación comercial sobre Verne, qué es lo que hacemos. Otro sería el portfolio de aplicaciones, que es precisamente lo que tenemos embebido el Power Apps aquí dentro de este portfolio. Y luego el equipo de Verne, que nos caracteriza, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es lo mismo. Como veías antes, tenemos Copilot integrado dentro del propio Word y podríamos llegar a interactuar desde aquí, pero dentro de Word nos permite tanto dentro de la hoja como aquí, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es, vale, tengo ya los prompts aquí preparados para ser más ágil. Lo que le voy a decir en este caso es, necesito generar 3 párrafos introductorios sobre la historia de Verne, sedes, año de creación, principales clientes, etcétera, para entregar un documento de preventa a un cliente. Y quiero que me hagas referencia al documento de, ¿cómo lo llamé? Perdonar, presentación comercial. Haz referencia a presentación. Espérate. Referencia. Comercial, demo, ¿vale? Es la que tengo. Le doy a generar y esto lo que va a hacer es, vale, acceder a ese PowerPoint que yo tengo, que os voy a mostrar después para que veáis que la información que está sacando es directamente de ese contenido empresarial que yo ya tengo a día de hoy en la compañía. Y lo que hace es eso, leer todo y ya te hace una propuesta. Es decir, se podría escribir algo así, presentación de la empresa. Veréis que el contenido no es 100% y por eso tiene todavía mejoras, ¿vale? Disponibles. O sea, tiene mucha capacidad de mejora con el entrenamiento que siguen haciendo estos modelos, pero nos permite ya no empezar de cero. Y además os voy a mostrar cómo este mismo ejemplo yo lo hice hace nada, cuestión de 10 minutos antes de comenzar, y cómo nos genera respuestas diferentes, ¿vale? Es decir, en la primera, con el mismo prompt, en la versión de hace 10 minutos lo que me generó es una versión mucho más extendida, ¿vale? Somos conscientes de que cada cliente tiene unas necesidades específicas, ya le habla dentro de Verne, una empresa que ofrece soluciones innovadoras y personalizadas en el sector TIC de las comunicaciones. Y bueno, al final es interactuando en estos prompts para que nos vaya dando información, ¿vale? Sigue dando la misma información, es decir,
división tecnológica de Verne Group, dedicada a ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas dentro del ámbito de TIC. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a ir interactuando con ese prompt para que nos dé respuestas más extensas, más detalladas, menos. Entonces, aquí al final yo puedo quedarme con el texto que me ofrece. Incluso lo que os comentaba antes, de oye, pues esta parte de aquí no estoy convencida, voy al copiloto y digo, reescríbemelo, ¿vale? Es decir, muéstrame otras opciones para explicar esto porque no me están convenciendo del todo, ¿vale? Vale, ¿con cuál me quedo? Nuestro objetivo es compartir con ustedes nuestra trayectoria, nuestras áreas de negocio, nuestros socios estratégicos y nuestros logros más destacados. Confiamos en que os parezca interesante. Bueno, aquí en este caso me lo ha hecho como una presentación más personal, pero sin embargo en el anterior nos da mucho más detalle, pues nuestra historia se remonta cuando nacimos como Teleco, una empresa pionera, bueno, nos da esa información, ¿no? Por ejemplo, yo lo que le quiero pedir después es que me genere, pues lo que voy a vender es una propuesta para Power Up. Entonces, oye, genérame este documento, pero ahora hazme referencia o sea, genera un documento de preventa, información de forma extendida sobre qué es la Power Platform, qué hace por nosotros y un caso de uso de gestión de citas médicas. Entonces, portfolio, aplicaciones, demo, que es esta de aquí, lo genero y va a volver a hacer lo mismo, es decir, va a acceder a nuestro documento y lo va a intentar redactar. Ya nos habla, ya vemos que le hemos pedido primero que nos detalle qué es Power Apps, o sea, Power Platform que tiene y un caso de uso, ¿no? Entonces, como veis, es decir, puede generarnos poco contenido o puede generarnos incluso páginas de contenido en donde no tengamos que nosotros partir de cero, ¿no? Es decir, vale, pues Power Apps que me permite crear aplicaciones, la parte de Power BI, cualquier aspecto que tiene negocio, bueno, va hablando de cada una de las cosas, ¿vale? Y incluso le he pedido que me generase un caso de uso de citas médicas, ¿no? Pues un caso de uso de Power Platform en la gestión de citas médicas. Con esta solución puedes optimizar la gestión de citas médicas y mejorar la comunicación entre pacientes y profesionales. Para ello puedes usar las siguientes herramientas. Power Apps para crear una aplicación que permita a los pacientes solicitar citas médicas e integrar un calendario para que puedan seleccionar fechas y horas disponibles y además proporcionar opciones para indicar razón de la cita y cualquier información relevante. Es decir, nos está accediendo a él, ¿vale? Y si yo entro, por ejemplo, en el PowerPoint, para que veáis que es exactamente este en el que lo estoy haciendo, efectivamente tiene este contenido, ¿vale? Es decir, está accediendo a nuestra información empresarial, ¿vale? Es decir, yo aquí tengo que es la Power Platform. Ay, venga. Bueno, está volviendo ahora ahí, ha cargado. Entonces ya tengo que es la Power Platform, la gestión, es decir, ha accedido directamente a este contenido que al final veáis que tiene gráficas, tiene texto, tiene imágenes y ha sacado esa información. Seguramente con el tiempo todavía vaya haciéndolo mejor, ¿vale? Pero ya nos genera un punto de partida muy importante, ¿no? Y ya por último, lo voy a hacer sobre el que ya está hecho y terminado para no demorarlo más. Vamos a hacer la inversa, es decir, cómo en base a un documento que yo he generado automáticamente o un documento que yo ya tenía, delete, cómo puedo generarme un PowerPoint, ¿vale? Entonces voy a llevarme el documento que ya tenía generado de por la mañana, porque ya generé todas las diapositivas, o sea, todo el contenido que yo quería. Entonces, aquí lo mismo, ¿vale? Tiene que estar
siempre volcado en un SharePoint o en un sitio compartido para que podamos explotar esta información. Entonces, mientras abre, lo que voy a hacer es generarme un PowerPoint desde cero, demo. Esto, como veis, sí se puede hacer desde local, ¿vale? Y ya es lo último, con esto terminamos. Que ya ya me abrió el cancelar, el Word, copio el vínculo para sacar lo que es la dirección de este documento, ¿vale? Y tengo un PowerPoint que parto desde cero. Entonces, directamente desde nuevo, es decir, yo lo que puedo escoger, ¿vale?, es qué plantillas usar. Podemos volcar nuestra propia plantilla empresarial. Yo en este caso pues tengo la de Verne, ¿vale? Y podemos volcar nuestra plantilla empresarial en el PowerPoint para que todo lo que nos genere ya nos lo genere dentro de nuestra plantilla, ¿vale? Entonces, lo mismo, volvemos a abrir el copiloto dentro de esta herramienta. Ya me he copiado el vínculo del Word al que quiero que haga referencia, que es el mismo que he generado hace unos minutos y que al final tiene presentación de la empresa, casos de éxito de la Power Platform y el caso de uso y el equipo Verne, ¿vale? Bueno, justo subí el anterior. Pero bueno, nos sirve para ver el ejemplo. Dentro de PowerPoint nos genera ya también las opciones como en este, ¿no? Pues crear una presentación a partir de un archivo, crear una presentación desde cero. Entonces yo le voy a pedir que me la cree a partir de un archivo. Entonces puedo buscarlo desde ahí o pegar esa dirección. En el momento en el que yo le doy a enviar, lo que va a hacer PowerPoint es, lo primero, pedirme una solicitud de, oye, tú ya tienes unas diapositivas creadas, que son las de tu plantilla. ¿Me das permiso para eliminarlas y cambiarlas? Entonces, yo obviamente le digo, sí, genérame un nuevo borrador, porque estas no son las que me interesan. Entonces, el siguiente paso que va a dar PowerPoint es ir generando una especie de guión, ¿vale? Porque lo que siempre va a tratar de hacer, generemos una diapositiva, o sea, un PowerPoint desde cero o con información empresarial, es generar un hilo conversacional, ¿vale? Poner en orden en todo momento el cómo va a hacerlo, y veremos que no nos va a generar de inicio un PowerPoint súper bonito, súper atractivo, pero sí que va a mantener la base de nuestra plantilla corporativa, que nosotros podemos seguir editando desde ahí y que luego vamos a poder seguir generando y añadiendo imágenes, ¿vale? Es decir, van a generarnos el contenido en texto que vamos a poder añadir a cada una de estas imágenes, ¿vale? Con lo cual, veis que en cuestión o sea, es rápido al final, porque si quisiésemos hacer esto teniendo otro archivo al lado, pues copiamos, venimos aquí, pegamos, copiamos, venimos aquí pegando. Ya os digo que normalmente va más rápido con mi ordenador, hoy parece que no quiere arrancar en general, ¿vale? Porque va procesando más lento. Y nos hace una propuesta, pues liderando, el orden en día, es decir, el inicio siempre lo genera, nos genera una diapositiva por la presentación, de la Power Platform que es, el caso de éxito de citas médicas, el equipo Verne, qué somos, ofrecemos soluciones innovadoras, es decir, cómo hacer esa información, ¿vale? Y el contacto para que nosotros rellenemos aquí. Es decir, en un clic hemos traspasado mucha de la información de un documento, me la ha organizado y me la trajo aquí. ¿Qué hace todo el trabajo por nosotros? No. ¿Que tiene todavía mucho margen de mejora? Sí, pero ya a día de hoy nos puede ayudar a productivizar y a ser mucho más ágiles en nuestro día a día en el trabajo. Nada, hasta aquí la demo que os habíamos comentado, ¿vale? Mis recomendaciones, como os comenté desde el inicio, es que empecéis a impulsar en vuestras organizaciones la adopción de Copilot, ¿vale? Porque al fin y al cabo, pues aunque sea con las versiones gratuitas,
que vayamos atreviéndonos a utilizar esto para buscar información, para generar contenido, es súper importante. Y luego pues ir adoptando en aquellos casos de uso y en aquellos perfiles más core Copilot para Microsoft 365, ¿vale? Y siempre pues os va a dar la oportunidad esto de ir midiendo vuestra transformación, es decir, vale, esta tarea cuánto tiempo me estaba llevando ahora y cuánto o sea, cuánto me estaba llevando hasta antes de utilizar Copilot y cuánto me lleva ahora, ¿no? Aquí nosotros podemos llegar a acompañaros en estas dos fases, tanto con formación como con ayudándoos a ver cuáles son los casos de uso más típicos de cualquier departamento, cuáles son los más estratégicos de cara a una empresa. Y luego también con esa formación, tanto para empezar a dar esa píldora más básica de, vale, atrévete a utilizar las versiones gratuitas, como esa parte más avanzada, ¿no? De cómo lo puedes exprimir en Word, en Excel, en Outlook, con detalle teórico, con casos más prácticos, etcétera. Y hasta aquí el webinar de hoy. Genial, Cele. Si te parece, vamos a ir con algunas de las preguntas que han estado haciendo algunos asistentes a lo largo de la sesión, ¿vale? Ujú. La primera, nos dicen que, bueno, han entrado tarde a la sesión, que no saben si lo hemos comentado, pero que ella en Office no consigue ver en la barra de herramientas esta opción de Copilot. Vale. Este caso, muchas veces, si tú tienes la licencia, o sea, tienes que tener la licencia de Microsoft 365 pagada para que te aparezca. ¿Vale? Ese es el primer caso. Si tu organización ya te ha dado el acceso, debería, no sé por qué, pero no se actualiza automáticamente. Deberías actualizar el paquete Office para que luego, y reiniciar, y luego se te desplegaría en todas las herramientas del paquete Office. Es decir, no te va a aparecer de forma automática. Primero tienes que tener la licencia y una vez que tienes la licencia tienes que generar esa actualización, reiniciar y luego ya sí te debería aparecer. Perfecto, vamos con la siguiente. ¿La fuente de información puede ser un enlace de Internet? Sí, lo que nos permite Copilot para 365 es, vale, por una parte puedo acceder a mi contenido empresarial para personalizarlo, yo he escogido ese caso, ¿vale? Pero también accede a Internet para buscar esa información. Es decir, yo podría haber partido desde cero y en este caso haberle pedido, oye, genérame una descripción del grupo Verne, por si en mi propuesta comercial quiero añadir, pues imagínate, pues en lugar de Grupo Verne, otra empresa, la empresa objetivo, una breve descripción de ellos y le puedo pegar su link para que le dé contexto a ese prompt. Perfecto, vamos con la siguiente, que hay varias preguntas y si no se nos agota el tiempo. Ujú. ¿Debemos utilizar Word, Excel, etcétera, instalado en nuestro equipo? ¿Podemos utilizar los accesos a nube para poder utilizar Copilot? No, puedes, o sea, de hecho, como habéis visto, tanto en la parte de Excel es obligatorio que esté ahora mismo el acceso a nube, ¿vale? Tú accedes a través de ahí a la aplicación, pero en cualquiera de las dos versiones siempre vas a tener, tanto en el Excel, Word, PowerPoint online como en el de desktop, en el de escritorio, eh, vas a tener las opciones, a excepción del Excel. El Excel solo está disponible tiene que estar el documento volcado y después sí, en la aplicación o en la versión web. Genial, la siguiente es si se puede abrir un PDF desde Word o Excel y que Copilot lo transforme al tipo de documento, bien sea Word o Excel. ¿Puedes repetir, perdón? Sí, si se puede abrir un PDF desde Word o Excel y que Copilot lo transforme en ese tipo de documento, Word o Excel. No, a día de hoy sí que está, con PDFs está teniendo más limitaciones. Sí que el coger la documentación te la coge de Word o PowerPoint, pero de un PDF no. Vale. Y vamos terminando. ¿Cuál es el estado de Copilot en herramientas de desarrollo de código como Visual Studio? ¿Vale? Ahí al final, como os comenté al inicio, ¿vale? El, el webinar lo hemos centrado en Copilot para 365 y tiene una licencia. Después existe este Copilot en otras herramientas, en Power BI, en GitHub, etcétera, ¿no? Entonces, para desarrollo de código estaría el copiloto, el Copilot dentro de GitHub. Es decir, tú necesitas tener una licencia de GitHub
y ahí desplegarlo. Entonces, desde ahí vamos, puedes llegar a generar código, te lo genera y te lo propone, analiza el contexto de todo lo que tú tienes y te va generando propuestas del siguiente código a introducir, o empiezas a escribir y te hace una propuesta de cómo seguir esa sintaxis, e incluso pues te hace genera documentación, o señalas tú el código que quieres que te analice. Oye, indícame la funcionalidad de esto, o indícame si aquí crees que hay bugs, que hay errores en este código. Es decir, sí existe eso. Lo que pasa es que es en una herramienta diferente y en un licenciamiento aparte. Genial, se le vamos con la última pregunta porque si no nos alargamos en tiempo. De todas formas, para todos aquellos que después os surja alguna duda, sabéis que os podéis poner en contacto con nosotros y Sele o alguna persona de su equipo sin problemas lo resolverá. Por último, Sele, ¿qué crees que marca la diferencia como ventaja de utilizar Copilot para Microsoft 365 en una empresa versus las versiones gratuitas? Yo creo que, como comentaba antes, las versiones gratuitas al fin y al cabo te dan una primera aproximación de cómo introducirnos en este mundo, ¿vale? Pero nunca te va a permitir esa interacción de acceder a cualquier documento, de acceder a cualquier personalización que tú tengas a día de hoy, ¿vale? Entonces, siempre que tengamos securizada la información que tenemos por debajo, la agilidad que nos va a permitir esto va a ser abismal. Con lo cual, obviamente, tenemos que tener en cuenta de seleccionar las personas adecuadas. No todo el mundo de inicio le va a sacar partido a Copilot para Microsoft 365, ¿vale? Pero aquellas personas en las que tengamos que generar contenido, imaginemos eso, un departamento de ventas, alguien de marketing, eh, incluso generación, no sé, en desarrollos de I+D+I, donde tienes que generar mucha documentación, em, es clave a día de hoy, y además es que te permite esa personalización a partir de los documentos que tú quieres con tu información empresarial, te va a dar ese contexto. Perfecto, Cele, pues terminamos aquí las preguntas. Antes de finalizar la sesión, os adelanto que a lo largo del día de hoy recibiréis la grabación de la sesión por si queréis volver a verla y echarle un vistazo. Y ahora sí, para finalizar, comentaros que cuando se cierre el webinar os aparecerá en pantalla un formulario que vamos a agradecer que contestéis para poder mejorar en futuras sesiones. Una vez más, gracias a ti, Cele, y gracias a todos por asistir a este webinar de Copilot, y así hemos descubierto todo su gran potencial. Nos vemos en próximas sesiones. Hasta Chao. luego, muchas gracias.